Que escuchaban a Jesús tenían de escuchar su palabra. Si usted recuerda el himno que cantamos, el antepenúltimo, ¿usted lo recuerda cuál fue? Por un momento en tu presencia, ¿sí o no? Y ahí repetíamos una frase: tengo hambre de ti. Cuando usted canta eso, hermano, ¿usted en qué piensa? ¿En el hambre física? Si nosotros nos vamos a las Escrituras y entendemos que tenemos un ser espiritual dentro de nosotros, ¿sí o no? Porque no somos carne solamente, no somos materia, no somos solamente emociones. La palabra en Tesalonicenses nos dice que somos alma, cuerpo y espíritu. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? O sea, ¿qué es lo que alimenta al espíritu? Las palabras de Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne no aprovecha. Ahorita no les estoy diciendo que sean veganos, ¿no? Estamos hablando de lo que hacemos en la carne, no la carne literal. Lo que hacemos en la carne no aprovecha al espíritu, aprovecha la carne, pero no al espíritu. Pero la palabra del Señor sí aprovecha al espíritu. Y por eso cuando cantemos tengo hambre de ti, ojalá estemos pensando hambre de su palabra. Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿dónde es que estamos sentados? En los lugares celestiales, en Cristo. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice que es el reino de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos dice que es la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces cuando usted piense, hermano, que usted es miembro de la iglesia, no piense que es miembro de este grupo. Piense que usted hace parte de la única iglesia que existe en todo el universo, fundada y ganada por Jesús. Esa es la responsabilidad nuestra. Así que la encomienda nuestra no es hacer quedar bien a esta congregación. La encomienda nuestra es que Dios sea glorificado, porque usted y yo somos parte de la iglesia del Señor. Pensando en eso, nosotros estuvimos meditando algunos aspectos que tienen que ver con nuestra responsabilidad como hijos e hijas del Señor. Y en Efesios capítulo 4, versículo 17, que es el siguiente al tema que se ha estado meditando, Efesios 4, 17, dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, escuche, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, la iglesia en Éfeso está compuesta por judíos y gentiles, pero cuando él se refiere a los otros gentiles, se refiere a los que no son creyentes. O sea, el que no es creyente tiene un estilo de vida. El creyente, no importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa el sexo, no importa su color de piel, no importa la edad, no importa su estado civil, el cristiano debe tener un comportamiento distinto al del mundo. Y es lo que está diciendo Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor: ya no anden como los gentiles, ya no anden como el mundo anda. Porque ellos tienen un estilo de vida y el cristiano ahora tiene una forma de vivir diferente, no un estilo de vida, una forma de vivir diferente que está siendo guiada, dirigida por la palabra de Dios. Y por eso es que vimos esos pasajes de Colosenses y de Efesios, que estamos sentados en lugares celestiales, que estamos en el reino de Dios. Ahora vamos a leer Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice la Escritura, y después de esta lectura vamos a tener una corta oración. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, escuche, hermano y hermana, amados, ahora, no va a ser en la eternidad,
No va a ser cuando estemos en el cielo. Ahora, dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios. ¿Usted lo cree, hermano? ¿O usted está esperando ser hijo de Dios allá en el cielo y por eso aquí nos comportamos como hijos de nuestro Padre? Ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, seguridad y convicción, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, si usted espera ver al Señor Jesús, si usted tiene esa esperanza, mire lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La evidencia de que usted y yo tengamos la esperanza no es que cuando le pregunten, hermano, ¿usted espera ver al Señor? Digamos amén. Esa no es la evidencia. La evidencia de que usted y yo tenemos la esperanza de ver un día en la eternidad a aquel que vino y murió por usted y por mí, es que asimismo nos purificamos como Jesús es puro. Esa es la evidencia. O sea que no confiemos, como le dijo Dios al pueblo de Israel, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo a Jehová es este. No fiemos en eso. La convicción de que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos la esperanza de estar un día en la eternidad es cuánto nos estamos purificando día tras día. Vamos a orar y luego vamos a estar meditando en el tema de hoy. Oremos. Eterno y glorioso Señor, te damos gracias por regalarnos una vez más la gran bendición, el gran privilegio de escuchar tu palabra. Pedimos, oh Dios, que por favor nos concedas la reverencia, la atención y la disposición de corazón para escuchar tu voz. Y te pido personalmente, Señor, que por favor lo que hable sea conforme a tu voluntad. Permite que el mensaje que hoy se va a transmitir sea un mensaje digno, no por mí, sino por la dignidad de tu palabra, Señor, y que lleve poder, no por la capacidad intelectual o los argumentos que se den, sino que lleve poder porque tu palabra es poder, Señor. Esa palabra que resucitó muertos, esa palabra que sanó enfermos, esa palabra que expulsó demonios, esa palabra que creó todo el mundo, Señor. Que ella misma sea la que penetre en nuestros corazones, para que al salir de este lugar, el hambre que hemos traído haya sido saciada, Señor, y salgamos nutridos y fortalecidos con las sanas palabras que proceden de ti. Con esa convicción hemos llegado hasta este momento, pidiendo tu guía y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si nosotros retomamos todo lo que hemos venido estudiando, recordamos que nosotros, la palabra nos muestra que estamos rodeados todos los días, y en esto sí todos vamos a coincidir, que todos los días estamos rodeados por tentaciones, ¿o no? ¿O hay alguien aquí que no tenga tentaciones? Si usted no tiene, hermano, me dice, yo le presto una de las que tengo. Y alcanzan para todos y sobran. Porque todos los días estamos rodeados de tentaciones. Tentaciones que a veces nosotros pensamos que no son tentaciones porque no hemos entendido que son tentaciones. Un hijo que al momento de usted salir, que va con el tiempo justo, le da por entrar al baño, es una tentación. ¿A qué? A que yo me disguste porque ya me cogió la tarde, porque me cogió el tráfico, porque voy a llegar tarde, porque ya lo tenía todo planeado, y me enoje y me aire y llegue aquí al local de reuniones. ¿En qué actitud? Cosas tan chiquitas que nosotros pensamos que nada tienen que ver con nuestra vida espiritual, pero que son dardos de Satanás que está lanzando día tras día, instante tras instante. Como es cierto que estamos rodeados de tentaciones, también es cierto que nosotros somos frágiles, débiles,
Y triste y lastimosamente seguimos viviendo en una naturaleza que está inclinada hacia lo malo. Porque esa naturaleza pecaminosa no fue quitada de nosotros. En este caso nosotros también, dice la Escritura, somos hijos de Dios. Pero en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice la Escritura, si usted lee el 20, que es el contexto del bautismo, en el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cuál bautismo? El ser sumergidos completamente en agua. El arca de Noé estuvo sumergida en agua. Usted dirá, no hermano, porque no era un submarino. Sí estuvo sumergida. Había agua por debajo y estaba lloviendo. Estaba cubierta por agua, ¿o no? Entonces dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escuche, no quitando las inmundicias de la carne. No las quita. Esos vicios, esas pasiones que yo tenía antes de ser cristiano, ahí quedaron. Pero ¿qué es lo que ha hecho ahora el poder de Dios en un creyente? No quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué es entonces la diferencia entre un cristiano y un incrédulo? No es el bautismo. Es la nueva conciencia que viene después de que nosotros hemos sido bautizados. Por eso alguien antes de ser cristiano no puede decir que tiene una buena conciencia hacia Dios. Por eso Romanos es tan claro, dice, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted no es cristiano, amigo que nos visita, usted no puede agradar a Dios. Así usted haya cantado todas las alabanzas que hoy hemos cantado y las haya cantado mejor que nosotros, usted no agrada a Dios. Porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Comenzamos a agradar a Dios cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo y comienza la aspiración de una buena conciencia en nosotros. Porque ya viene a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, si en verdad hemos nacido de nuevo, en nosotros, en todos nosotros, aún en los que se bautizaron hace 8 días, hace 15 días, hace 20 días, hace un mes, hace 2 meses, aún en aquellos que pocos se congregan, en nosotros debe haber un deseo profundo por agradar a Dios. Un deseo ardiente y ferviente todos los días de querer vivir a la altura, a la posición en la cual ahora el Señor nos ha puesto. ¿Dónde nos ha puesto? En los lugares celestiales. El problema es que yo entiendo el día de mi bautismo que yo fui añadido a un grupo de personas que se congregan en un lugar X. Y entonces yo creo que el estándar para mi comportamiento es cómo se comportan ellos. No es así. El estándar para el comportamiento de un cristiano es Dios. Ese es el estándar. Si tú y yo pensamos que el modelo a imitar es el hermano, es la hermana, es fulanito, es sutanito, no hemos entendido el Evangelio. No lo hemos entendido. Entendimos que teníamos que meternos dentro de un río, dentro de una piscina o dentro de donde sea que nos hayan bautizado, pero no hemos entendido a qué hemos sido llamados. No hemos entendido todavía dónde estamos sentados. Y no mire la silla que tiene debajo. Medite en dónde nos ha puesto el Señor. Así que la posición nos lleva a tener un rechazo por todo lo que sea pecado. Por la posición donde estamos. Ahora, en algún momento, escuche, en algún momento hemos caído, caímos hoy o podremos caer mañana. Y eso se lo profetizo. Job dice, no hay hombre que no peque. No lo hay. No lo hay. Y por eso Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y versículo 9 nos dice, si alguno ha cometido pecado, ¿qué debe hacer? Tráigalo a Jesús, confiéselo, arrepiéntase y la sangre de Cristo nos limpiará. Porque Dios sabe que en algún momento hemos caído, estamos cayendo o podremos caer. Pero
la diferencia, hermanos, es que ahora en nosotros se ha despertado un deseo por no querer pecar. Antes de ser cristianos nos levantábamos con deseos de pecar. Ahora que somos cristianos nos levantamos con un deseo de no pecar. ¿Sí o no? ¿O nos seguimos levantando como antes de ser cristianos? Planeando los pecados del día. No, ya nos levantamos con un deseo de no querer seguir cayendo en los pecados que cometíamos antes. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 dice la Escritura: por tanto es todo lo que viene diciendo desde el versículo 13 en adelante, por lo anterior: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Como hijos qué? Obedientes. ¿Somos hijos obedientes? Y no miremos los que somos padres a los hijos nuestros, porque aquí nos está hablando a todos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes. Mire que el escritor de la primera de Pedro está dando por sentado que eso era lo que éramos antes. Esos deseos los teníamos antes. No os conforméis a los deseos que teníais antes, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos el primer día de la semana a las 2:30. Amén. Amén, dijeron por allá. Se nota que no tienen la Biblia en sus manos. Por allá escuché que dijeron amén. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Volvemos a repetir la pregunta de hace 15 días. ¿Qué incluye toda nuestra manera de vivir? ¿Qué incluye? O hagamos la pregunta con la psicología a la inversa. ¿Qué queda por fuera de toda? De pronto se nos ocurre algo, ¿no? Esto queda por fuera. Nada queda por fuera, porque todo incluye todo. Sean santos en toda su manera de vivir. El propósito por el cual Dios nos ha sentado en lugares celestiales, hermano, no es para ir al cielo. Y usted dirá, hermano, sí, es para ir al cielo. No, no es para ir al cielo. El propósito por el cual Dios nos ha sentado en lugares celestiales aquí en la tierra, mírelo en la palabra de Dios en Efesios capítulo 3. Versículo 20 y versículo 21. Efesios capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Acá hay sillas, acá adelante para la persona que nos visita. Efesios 3, 20 y 21. Dice la Escritura: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Versículo 21. A Él, está hablando de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y ahí sí termina con un amén. Porque ese es el propósito. Usted y yo hemos sido añadidos a la iglesia para que Dios reciba la gloria. Ese es el propósito. ¿O usted cree, o más bien le hago una pregunta, si Dios no le ofreciera el cielo, ¿a usted no le interesaría estar en la iglesia? O sea, si a usted le predican, mire, usted debe obedecer el evangelio para darle gloria a Dios, ¿y qué más? Nada más. La única razón por la cual Dios te va a añadir a la iglesia y va a perdonar tus pecados es para que le des gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pensado antes de decir, está bien, voy a obedecerlo? Hubiéramos dicho, pero no es negocio. No me cuadra eso. ¿Solamente darle la gloria a Dios? ¿Es lo único? ¿No hay nada más? ¿No me ofrece Dios nada más? ¿Te parece poco lo que ya tenemos?
¿Nos parece poco? Bueno, a muchos de nosotros sí. El propósito por el cual Dios nos añadió a la iglesia es que Dios reciba la gloria por los siglos de los siglos, aunque nunca conozcamos el cielo, aunque nunca lo lleguemos a conocer. Basándonos en esa afirmación que hace la palabra de Dios, lo que nos está diciendo es que cada cosa que hagamos, sea en lo personal, o sea como congregación, debe tener ese propósito. Escuche, sea en lo personal o sea como congregación, debe tener ese propósito, que Dios sea glorificado, nada más. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Cada cosa que usted y yo hacemos en lo personal tiene como objetivo darle la gloria a Dios o mi satisfacción personal? Cada plan que nosotros hacemos como familia tiene como propósito darle la gloria a Dios o que estemos todos bien contentos. ¿Cuál es el propósito? Cada actividad que se organiza como iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Que la congregación se sienta cómoda, tranquila, chévere, o darle la gloria a Dios? Porque habrán cosas, hermanos, que vamos a hacer y que la palabra de Dios nos invitará a hacer, que posiblemente no sean de nuestro agrado, pero que le darán la gloria a Dios. Escuche, cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca, porque vendrá un diluvio, y pereció casi todo el mundo, y solamente 8 personas fueron salvas, Dios recibió la gloria. ¿Por qué? Porque su justicia se hizo presente. Cuando Dios le dijo a la iglesia en Corinto, saquen a ese perverso de entre ustedes, al hermano fornicario en la congregación, Dios recibió la gloria. Dios la recibió. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, si tienes un hijo contumaz y rebelde y no obedeciere a la voz de su padre y a su madre, sácalo y apedréalo y mátalo y quita ese mal del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Dios lo hacía, Dios recibía la gloria. Dios la recibía. ¿O usted cree que no? ¿O usted cree que Dios decía, ahora la gente va a pensar mal de mí? Ahora me van a ver como un Dios cruel. Ahora nadie va a querer convertirse. Ahora nadie va a querer obedecer mi palabra. ¿Usted cree que Dios está pensando en eso? Por eso es que los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, ellos no tratan de camuflajear, de disfrazar o de adornar la justicia de Dios, la ira de Dios. Muchas veces nosotros desde los púlpitos lo queremos hacer. Y queremos predicar un mensaje que sea comestible y masticable hasta para el que no tiene dientes, para que salga de este lugar contento. No, hermanos. La iglesia no fue diseñada para eso. La iglesia fue diseñada por Dios para que Él reciba la gloria. Y si no lo estamos haciendo, hermano y hermana, no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos sentó en lugares celestiales. No lo estamos haciendo. Si como personas no estamos haciendo las cosas para glorificar a Dios, no estamos cumpliendo el propósito. ¿Qué es hacer todas las cosas para la gloria de Dios? Bueno, yo debo preguntarme si las relaciones que tengo de amistad, de negocios o relaciones emocionales o sentimentales que ya pueden haber, le dan la gloria a Dios. Yo debo preguntarme si mi forma de hablar, si mi forma de vestir, escuchen, si la música que escucho, porque a veces pensamos que eso nada tiene que ver con nuestra manera de vivir, si la música que escucho, si los programas de televisión a los cuales le dedico tiempo, si los lugares que frecuento, si todo lo que yo estoy haciendo, aún los pasatiempos en los cuales invierto tiempo, yo tengo que preguntarme, ¿todo lo que yo hago es con el propósito de darle la gloria a Dios? Ay, hermano, pero eso ya es muy extremo. Ese es el problema. Que Cristo fue extremo. Porque Cristo dejó su comodidad, dejó el cielo por venir a servirnos. Nosotros no estamos dispuestos. Nosotros no. A Cristo le costó su vida.
Yo no quiero que me cueste un pasatiempo. Yo no quiero que me cueste un gusto. Yo no quiero que me cueste. No hemos entendido, hermanos, dónde estamos. No hemos comprendido el lugar donde Dios ahora nos ha puesto. Y esta es la razón por la cual usted y yo no podemos contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo, porque todavía no hemos entendido cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. La única forma en la que todos vamos a poder trabajar, cooperar y contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, es si cada uno de nosotros deja que nuestra conducta y toda nuestra forma de vivir esté siendo dirigida, guiada, gobernada por la palabra de Dios. Pero eso se logra solamente, hermanos, si todos, escuche la frase que estoy utilizando, porque la estoy escogiendo muy bien, la única forma de lograrlo es si todos estamos recibiendo la misma instrucción. Y la única forma de recibir la misma instrucción es que cada vez que se enseña la palabra de Dios estemos juntos. No hay otra forma. Usted dirá, hermano, pero eso es como ustedes como congregación lo han definido. No, no es así. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios 2, 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ese es un texto, hermano y hermana, que todos nosotros sacamos a relucir cuando estamos hablando con una persona que pertenezca a una congregación X. No, nosotros somos la iglesia del Señor porque estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Bien, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Escuchó? O más bien, leyó. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Pregunta, ¿cómo un cristiano es edificado? Oración, ¿sí o no? Alabanza, comunión y la instrucción. Según ese pasaje debemos recibirla como juntos. Y es curioso que los días, aparte del primer día de la semana, donde se dan otras enseñanzas para la iglesia, no estemos juntos. Razones, cada uno las tiene. Y yo no voy a entrar a cuestionar ni le estoy juzgando, hermano y hermana, del por qué usted no se congrega entre semana. Simplemente le estoy diciendo que la palabra nos enseña que debemos estar juntos para poder edificarnos. Ahora usted entiende, hermano y hermana, por qué las diferencias entre un miembro y otro miembro. Ahora entendamos por qué las diferencias entre una familia y otra familia que se congregan en el mismo lugar o en el mismo local de reuniones. ¿Ahora lo entendemos? La razón no es muy sorprendente, la razón es muy evidente. No estamos recibiendo la misma instrucción juntos. Esa es la razón. Y por eso es que tú puedes notar diferencias entre el comportamiento de un joven que se congrega entre semana y recibe la palabra de Dios con otro joven que solamente viene cada 8 días. Por eso es que tú puedes notar la diferencia entre una hermana y otra hermana en su forma de vestir, su forma de hablar y su forma de dirigirse a sus esposos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, porque un hombre es diferente a otro hermano hombre en su trato, en sus palabras, en sus pensamientos, en sus aportes. Ahí está la razón. No nos estamos edificando juntos, pero queremos contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Yo no sé si nos va a pasar lo mismo que el misionero chino que llegó en una ocasión a Estados Unidos y estuvo visitando más de 40 congregaciones. Y en la última congregación donde estuvo, les dijo: me sorprende todo lo que ustedes han logrado en Estados Unidos. Bueno, el predicador que lo estaba llevando de excursión por todas las iglesias se sintió halagado, ¿no?
Dijo, sí, en verdad les sorprende, sí, me sorprende que lo hayan hecho sin Dios. Porque si no es Dios y su palabra la que nos guía, estamos haciendo las cosas sin Dios. Las estamos haciendo nosotros. Y por eso es que salen ideas humanas, aportes humanos. Yo pienso, yo creo, a mí me parece, ¿por qué no hacemos esto? Y no cree usted, hermano, que esto sería mejor. Y no piensa que si hacemos esto de pronto la gente se anima más. Ideas humanas, pensamientos humanos, conceptos humanos, propuestas humanas. Todo de la carne para la carne, nada del espíritu para el espíritu. Esa es la razón, hermanos. Si usted se devuelve en su mente, hermanos, usted se llegó a ver esa serie que se llamaba El túnel del tiempo. ¿Se la llegaron a ver? Bueno, me la vi yo que soy joven. Algunos no quieren aceptar la edad que tienen, ¿no? Pero está bien, es respetable. Eso se trataba de un grupo de científicos que se metían en un túnel y volvían al pasado. Y eso hasta por muñequitos han sacado esa idea, ese formato, para ver los problemas del pasado y llevar soluciones al pasado para que en el futuro todo fuera mejor. Bueno, vamos a tratar de parodiar esa misma escena. Y vamos a ir a Hechos capítulo 2. Decía en una ocasión un predicador, hay personas, especialmente mujeres, que no saben cuántos años tienen, y otras no quieren saber cuántos años tienen. Porque dicen, uy, ya me ha corrido mucho el tiempo, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, vamos a leerlo desde el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hacían estas 3,000 personas? Miren lo que estas personas hacían. Ahora sí se parece a lo que usted y yo hacemos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Lo hacemos? ¿Sí o no? Amén, dicen algunos. En la comunión unos con otros, ¿lo hacemos? En el partimiento del pan, ¿lo hacemos? Amén, ahí sí, yo no falto los domingos, hermano. Y en las oraciones, ¿lo hacemos? Ahí sí entra la duda, ¿no? Bueno, en las del domingo, porque en las que se hacen a lo largo de la semana, no tanto, ¿no? Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Juntos. Estos estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. Mire cosas que hacían ellos, a ver si se parecen a las de nosotros. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo poder saber cuál es la necesidad de cada uno si nos vemos solamente 2 horas y media a la semana? Difícil, hermano. Que usted y yo realmente sepamos cuál es la necesidad de cada uno cuando no nos involucramos cada uno con su hermano. Pero somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia verdadera. Somos la familia en la fe. ¿Te parece una familia donde tú llegues solamente a comer y luego te vayas? ¿Te parece una familia donde el padre llegue y deje solamente lo de los servicios, la comida, el arrendo y vuelve y se vaya? ¿Te parece una madre responsable donde les diga, ahí les dejé el almuerzo, hasta luego, nos vemos en la noche para su comida, y no pase tiempo con la familia? Bueno, si yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta ese tipo de familia, ¿por qué, hermano y hermana, pensamos que la iglesia, que es la familia de Dios, tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a la comunión? ¿Por qué no vamos a congregarnos entre semana? ¿Por qué no vamos a entrar en contacto con nuestros hermanos? ¿Por qué no vamos a preguntarle al hermano o a la hermana cómo está, cómo se siente? ¿Por qué? Sigue diciendo la Escritura, y perseverando nuevamente, unánimes. Y este es el pasaje que
quisiéramos tacharlo algunos, porque inmediatamente me siento aludido. Y perseverando unánimes y quisiéramos colocarle ahí un 7, cada 7 días, para que yo pueda sentirme tranquilo. Porque si usted, hermano y hermana, realmente tiene sensibilidad por la palabra, ese pasaje nos tiene que entrar como un cuchillo hasta el fondo del corazón. Y nos tiene que hacer sentir mal cuando no nos podemos congregar entre semana. Y nos tiene que hacer sentir mal cuando, pudiendo reunirme para orar con mis hermanos, tener comunión con ellos, no lo hago. Algo tiene que producir en mi corazón. Si no está produciendo nada, mejor no contesto. Y partiendo el pan en las casas, bueno, esto lo hacemos, ¿no? Bueno, otras veces es arepa, otras veces salchipapa, ¿sí o no? Otras veces postre, pero lo hacemos. Y partiendo el pan en las casas, comían, ¿cómo? Juntos. ¿Usted sí se ha dado cuenta cuántas veces se repite la palabra juntos? ¿Me estoy inventando yo esa palabra? ¿Me estoy inventando yo la necesidad de congregarnos más a lo largo de la semana? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esos que iban siendo añadidos, ¿qué copiaban? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros le predicamos el evangelio a alguien, él se bautiza, él viene entre semana y no nos ve. Entonces el que imita lo que yo hago, yo me congrego cada 8, o cada 15, o cada mes, porque hay hermanos así. Ellos imitan lo que yo estoy haciendo. La iglesia en el primer siglo imitaba lo que veía de los primeros hermanos. ¿Qué estamos imitando nosotros? ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nos cuesta congregarnos? ¿Por qué? Es bueno que meditemos en eso. Ahora, la iglesia está llamada, hermano y hermana, a mostrarle al mundo incrédulo la grandeza del poder de Dios. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, 1 Pedro 3, 16, dice la Escritura: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Escuche, de un cristiano se puede hablar, y de un cristiano se debe hablar. Si no se habla para lo bueno, se habla para lo malo, pero se debe hablar. Si es de lo bueno, gloria a Dios. Si es de lo malo, gloria a Dios también. ¿Sabe por qué? Porque si realmente estamos comprometidos con la santidad, eso que están hablando mal de mí me va a llevar a reflexionar de que mi conducta no está siendo una buena conducta. Pero lo que estamos viendo aquí, hermano y hermana, es que la palabra dice que las personas del mundo deben estar viendo en cada miembro de la iglesia del Señor, escuche, cada miembro de la iglesia del Señor, una buena conducta. La deben estar viendo. ¿Qué es tener una buena conducta, hermanos? Ahí está la pregunta. Porque yo estoy seguro, y yo me lo he hecho, que yo a veces me pregunto cómo me estoy comportando y yo me califico 10. Yo no sé si a usted le pasa. Que usted piensa en su vida y usted dice, bueno, pero yo no soy una mala madre, yo no soy un mal padre, yo no soy un mal jefe, yo no soy un mal trabajador, yo estoy bien. Pero la buena conducta, hermano y hermana, no la podemos medir nosotros. La buena conducta debe estar siendo medida por Dios. Y yo no puedo saber si tengo una buena conducta o una mala conducta si no sé lo que Dios piensa de lo que es una buena conducta o una mala conducta. ¿O usted sí sabe? O usted se acuesta, medita y dice, bueno, Señor, tus pensamientos son mis pensamientos, luego mis pensamientos me dicen que estoy bien, o sea que en tus pensamientos yo estoy bien. No. Los pensamientos de Dios no son los míos.
Entonces yo tengo que someter mis pensamientos a los de Dios y preguntarle a Dios cómo Él cree que debe ser mi conducta. Y Dios me contesta, hermano. A mí me ha contestado. ¿A usted le ha contestado? A mí me ha contestado. ¿Saben cómo nos contesta? Devuélvase. Un momentico. A Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Ahí está la respuesta del Señor. A quien anunciamos, ese a quien es a Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. ¿En qué? Primera de Corintios nos dice que Cristo fue hecho por nosotros justificación, santificación y sabiduría de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de enseñar y amonestar, en toda sabiduría es enseñar y amonestar en Cristo, de acuerdo a la palabra de Cristo, en toda sabiduría, a fin, mire el propósito, de presentar en Cristo Jesús perfecto a todo hombre. ¿Cómo contesta Dios? ¿Ya se dio cuenta cómo contesta Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra. Ahí están las respuestas de Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted se lo ha preguntado? A veces nos preguntamos eso muy frecuentemente cuando tenemos un viaje. Señor, ¿será que voy o no voy? Cuando tenemos un negocio, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Sí o no? Cuando vamos a cambiarnos de casa, me voy para ese barrio y me voy para este. Cuando vamos a trasladar a los hijos de colegio, a este o a este. Este es religioso, pero es católico. Este no es católico, pero es ateo. ¿A cuál lo meto? Nos hemos visto a veces así, ¿no? O lo hago en la casa. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado, o le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi forma de hablar, con mis pensamientos, con mi forma de vestir, con mi forma de reaccionar, con mi forma de criar a mis hijos, con mi forma de dirigirme a mi esposo? El esposo, ¿cómo quiere, Señor, que yo trate a mi esposa, que yo eduque a mis hijos, que yo me relacione con mis hermanos? ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios esas cosas? Porque muchas veces damos por sentado que la forma en la que nosotros lo hacemos es la que le agrada a Dios. Muchas veces damos por sentado esa realidad. Pero la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 2:5, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice, vosotros también. ¿Quiénes serán vosotros? Bueno, el término vosotros son ustedes, ¿verdad? Para no quedarnos en ese españolismo. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Lo incluye a usted, hermano y hermana, o no? ¿Incluye a los recién bautizados o a ellos los dejamos a un ladito? No, ellos son niños, hermano, apenas están recibiendo leche. Bueno, es curioso que Primera de Pedro nos dice que todos debemos recibir la leche. No dice que los recién convertidos. Todos debemos recibir la leche. Ustedes también, como piedras vivas, no como rocas muertas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano y hermana, cada uno de nosotros es una piedra viva. Cuando usted se va a esa época, la construcción de esa época, una piedra suelta podía ser la ruina para todo un muro. Una sola piedra suelta. Si había una piedra que estaba fuera del lugar, por esa piedra se podía venir abajo todo el edificio. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que cada uno de nosotros debe ubicarse en el lugar que Dios quiere que esté, porque forma parte del edificio.
¿Cuál es el propósito de este edificio? Ofrecer sacrificios, ¿qué? Espirituales. Pero no solamente espirituales, sino aceptables a Dios. ¿Qué me está diciendo ese pasaje? Que podemos ofrecer sacrificios, y muchos hacemos sacrificios, que podemos estar pensando en hacerlos espirituales, y muchos son espirituales, pero también nos está hablando de la verdad que muchos no son aceptables a Dios. No son aceptables. Aunque me sacrifique, y aunque mi intención sea hacerlo espiritual, no son aceptables. ¿Por qué? Por lo que hemos visto ya en 1 de Pedro capítulo 3. Porque todavía seguimos viviendo en la vieja forma en la que el Señor nos llamó. Cada miembro de la iglesia del Señor es una piedra que fortalece el edificio o es una piedra suelta que debilita el edificio. Cada hijo o cada hija de Dios, no importa su edad, escuche, nuevamente escojo bien las palabras, cada hijo e hija de Dios, no importa su edad, no importa su estado civil. Es que como yo no soy casado, entonces yo no puedo aspirar a un ministerio, por lo tanto me quedo sentado, solamente vengo, me congrego y vuelvo y me voy. No. No importa el estado civil, no importa si eres joven, no importa si eres soltero, no importa si eres viudos o viudas, no importa ni siquiera si eres divorciado o divorciada, no importa. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser edificados como piedras vivas por medio de la enseñanza. Cada uno de nosotros. Así que la palabra de Dios, por todos los lados, hermanos, nos quiere recordar algo que ya se ha enseñado en muchas ocasiones y que debe ser la razón por la cual usted y yo debemos estar siempre dispuestos a recibir la instrucción de la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y versículo 10 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Lo creemos o no? ¿Usted cree que el linaje escogido? ¿Usted cree, hermano, que es real sacerdocio? Nación santa. ¿Usted cree que somos nación santa o no? Pueblo adquirido por Dios. ¿Lo cree, hermano y hermana? ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Hermano, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó a su iglesia? ¿Cuál es? Que seamos edificados juntamente, para que juntamente podamos anunciar las virtudes de Jesús. Ese es el propósito. ¿Por qué no estamos anunciando las virtudes de Jesús? Porque no estamos siendo edificados. ¿Por qué no estamos siendo edificados? Porque no nos estamos reuniendo juntos a recibir la misma instrucción. ¿Por qué no estamos recibiendo juntos la misma instrucción? Cada uno tiene la respuesta. De algunos sabemos las razones, de otros no las sabemos. Pero ese es el propósito. Debemos estar viviendo conforme a ese propósito. Y esa pregunta de si estamos viviendo según ese propósito, usted y yo la podemos contestar de la siguiente manera, hermano y hermana. ¿Qué piensa? ¿Eso es lo que hemos escuchado de los incrédulos? Que cuestionen nuestras convicciones por nuestra conducta, no por lo que les enseñemos, porque posiblemente con la palabra no tienen nada que cuestionarnos. Pero con la conducta sí tienen que cuestionarnos. No estamos siendo edificados entonces como piedras vivas. Nos hemos limitado solamente a congregarnos. Nos hemos limitado solamente a reunirnos durante algún tiempo y que en ocasiones se vuelve un poco fatigoso. Pero nos conformamos con eso. Y la palabra dice que debemos ser una iglesia que le dé la gloria a Dios y que ofrezca sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esa debe ser nuestra razón de existir como iglesia. Esa debe ser la razón de existir de nosotros como miembros
de la iglesia del Señor. El propósito de la edificación no es llenarnos de más conocimiento, hermanos. El propósito de la edificación no es saber más versículos que otros. No es que cuando nos pregunten sepamos las respuestas. No es que podamos convencer a una persona que va a una iglesia que no vaya allá porque en esa iglesia Dios no la está gobernando. No. El propósito de llenarnos del conocimiento de Dios es que tengamos la mente de Cristo. Si esa no es la razón por la cual usted y yo venimos a recibir la palabra de Dios, hermano y hermana, dediquémonos a otra cosa. Más interesante, más atractiva, menos fatigosa. Pero si nosotros realmente queremos tener la mente de Cristo, debemos desear escuchar su palabra. Para terminar, en Jeremías capítulo 6, versículo 16, vamos a terminar. Les pido perdón por los minutos que me he pasado. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y espero que esta no sea la respuesta de nosotros. Mas dijeron, no andaremos. Espero que no sea la de nosotros. Espero que la de nosotros sea la de hijos obedientes. Que si estamos viendo que nos hemos estado desviando de esa senda por la que veníamos, hermano y hermana, recuerde en su vida cuando usted se esforzaba por congregarse a recibir la edificación juntamente con la iglesia. Recuerde en su vida cuando usted se esforzaba por estar en una noche de oración. Recuerde en su vida cuando usted se esforzaba y hacía lo posible por llegar a una visitación a un hogar. Recuerde en su vida cuando usted estaba siempre dispuesto a predicar el Evangelio. El Señor nos dice, párate en los caminos. Pregúntate, ¿qué te ha pasado? Pregunta, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Por qué has dejado ese impulso y esa motivación que traías? Pregúntate. Y si posiblemente encontramos que la razón es un hermano, una hermana, 2 hermanos, 3 hermanas, la alabanza, que se demoran mucho en la predicación, si esa es la razón, tenemos 2 cosas para hacer. Una, retroceder. Y en Hebreos dice, si retrocediere no agradará mi alma. Esa es una razón, o esa es una solución, retroceder. La segunda, irnos a Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si tú has puesto los ojos en un hermano, una hermana, o incluso en nosotros, y ese ha sido el motivo de tu desánimo, hermano, párate en el camino. Pregunta cuál es el camino. ¿Sabes cuál es el camino? Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo Jesús. Puesto los ojos en Jesús y andad por él. Volvamos a caminar por la senda antigua, no la senda del pecado, la senda antigua que recorríamos cuando el Señor, de pura misericordia, nos salvó. Ahora, si hoy el Señor nos ha confrontado, y a mí me ha confrontado, no sé si a usted, cuando estaba organizando este tema, estaba a punto de no darlo, estaba a punto de dar otro tema, que no me tocara, que no me aludiera a mí, pero de eso se trata, hermanos, de que todos seamos edificados. Y si a usted lo ha aludido la palabra, porque usted ha dejado de recibir juntamente con la iglesia la edificación, porque usted ha dejado de perseverar en la comunión, porque usted ha dejado de perseverar en la oración unos con otros, hermanos, que al terminar este sermón no pasemos la página, a veces lo hacemos, y eso me entristece sobremanera. Se termina el sermón, cerramos la página y volvemos, todo está bien, no ha pasado nada, Dios no ha hecho nada, sigo igual, sigue mi vida igual, salgo igual, y ahorita la risa, y ahorita los chistes, y ahorita seguimos hablando de negocios. Pasamos la página, no meditamos en la palabra, no reflexionamos en la palabra si realmente nos ha confrontado. Eso es lo mismo que decirle al Señor, no andaremos.
Lo que le dijo al pueblo de Israel en palabra, nosotros se lo decimos en actitudes, no andaremos. ¿Por qué le estamos contestando así? Porque salimos y se nos olvida lo que Dios nos dijo. Se nos olvida en cuántas cosas Dios nos ha confrontado. Así que si Dios nos ha dicho algo, y espero que sí, meditemos profundamente en lo que Él nos ha dicho, nos arrepintamos, reflexionemos, y si debemos hacer cambios, hermanos, hagámoslos hoy. Hagámoslos hoy. No esperemos a mañana, no esperemos otro sermón, no esperemos otra oportunidad. Aprovechemos el tiempo hoy. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, esto es un deber de todos nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada 8 días. ¿Eso dice? ¿Y cómo lo hacemos si nos vemos cada 8 días? ¿Cómo vamos a exhortarnos cada día si nos vemos cada 8? Y eso, si nos vemos, ¿no? Cada día, entre tanto que se dice, hoy, escucha, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, hay cláusulas, hermanos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza ¿de cuándo? Del principio. ¿Cuál principio? No el principio de la creación, porque usted y yo no estábamos. No el principio del inicio de la iglesia, porque usted y yo no estábamos. Es del principio de nuestra conversión. Retengamos firmes hasta el fin la confianza que teníamos desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Escuche esto. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y lea el 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que ¿qué? Que desobedecieron. Hermano, ¿usted ha escuchado hoy la voz del Señor? No se parece a la mía, así que no la confunda con la mía. Si usted ha escuchado la voz de Dios a través de su palabra, y usted ha sentido no solo el amor de Dios, sino también la disciplina de Dios, porque es que cuando hablamos de disciplina siempre hablamos de castigo. La disciplina es formar en nosotros pensamientos dirigidos. Si usted ha escuchado hoy la voz de Dios y Dios le ha confrontado con algo que no está haciendo bien, hermano y hermana, no endurezcamos el corazón. No salgamos pensando, pero yo al menos me reúno por ahí entre semana, el otro que ni se congrega. No, eso es endurecer el corazón. Pero yo cuando me quedo en mi casa, yo oro en mi casa. Pero el pasaje no está hablando de quedarse a orar en casa. El pasaje está hablando de estar juntos, para recibir la instrucción juntos, para orar juntos. De eso está hablando el pasaje. No endurezcamos el corazón. No permitamos que por el engaño del pecado crezca en nosotros corazón malo de incredulidad. Si Dios ha tocado nuestros corazones, no los endurezcamos. Si usted realmente quiere contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo, hermano y hermana, usted necesita recibir juntamente con el resto de los hermanos la misma edificación de la palabra de Dios. No hay otra manera. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a quedar con la oración final.